En la primera parte descubriste algo que probablemente nunca te había explicado, que muchas de las ideas que tienes sobre tu salud no nacieron contigo, las aprendiste. Pero ahora viene la pregunta que cambia absolutamente todo. ¿Cómo es posible que una simple frase escuchada hace 30 o 40 años siga provocando respuestas en tu cuerpo hoy? ¿Cómo puede una idea convertirse en una reacción física? Porque dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, caminar bajo la lluvia y sentir el mismo frío, y una disfrutarlo mientras la otra termina convenciéndose de que se va a enfermar. La respuesta está en un sistema de tu cerebro que trabaja a las 24 horas del día, y lo más impresionante es que no distingue entre un peligro real y un peligro que aprendiste. Cuando aprendas esto, vas a comprender por qué muchas personas viven reaccionando a recuerdos como si estuvieran reaccionando al presente, y eso puede cambiar para siempre la manera en la que entiendes la relación entre tu mente y tu cuerpo. ¿Sabes cuál es una de las mayores errores que cometemos como adultos? Creer que vivimos reaccionando a lo que está pasando, pero la mayor parte del tiempo no reaccionamos a la realidad. Reaccionamos a la interpretación que nuestro cerebro hace de esa realidad. Déjame ponerte un ejemplo. Imagina que dos personas entran a una habitación donde hay un perro grande. La primera sonríe, se acerca, lo acaricia. La segunda se paraliza, su corazón empieza a latir más rápido, siente las manos sudorosas, su respiración cambia. ¿El perro cambió? No, lo que cambió fue la historia que cada cerebro tiene guardada sobre los perros. Con la salud ocurre exactamente lo mismo. Hay personas que sienten una gota de lluvia y piensan, qué refrescante, y otras sienten la misma gota y automáticamente dicen, ya me enfermé. No porque la lluvia haya cambiado, sino porque el significado cambió, y para tu cerebro el significado es más importante que el hecho. Imagina que tu cerebro es como un guardián de seguridad que protege un edificio las 24 horas del día. Su trabajo es uno solo, detectar el peligro. Ahora imagina que cuando eras niño alguien te entregó una lista y en esa lista decía, el frío es peligroso, mojarte es peligroso, caminar descalzo es peligroso, el viento enferma. El guardia jamás preguntó si esa información era correcta, simplemente comenzó a hacer un trabajo, y desde entonces cada vez que aparece cualquiera de estas situaciones enciende la alarma, aunque no exista un peligro real, porque un buen guardia no cuestiona, obedece la información que recibió. Ahora pregúntate, ¿quién escribió la lista que todavía está leyendo tu cerebro? Quiero que cierres los ojos por unos segundos. Imagina que caminas por un parque. Empieza a caer una lluvia muy ligera. Sientes como una gota toca tu piel. Escucha el sonido del agua. Respira profundo. Ahora observa dos pantallas frente a ti. En la primera aparece una persona que sonríe, sigue caminando, disfruta la lluvia, su respiración permanece tranquila. En la segunda pantalla aparece una persona, escucha una voz dentro de su cabeza. Ya me mojé, seguro me voy a enfermar. Otra vez me va a dar gripa. Observa cómo cambia inmediatamente su cuerpo. Sus hombros se tensan, respira diferente, empieza a vigilar cada sensación. La lluvia es exactamente la misma. Lo único que cambió fue la conversación que ocurrió dentro del cerebro. Y si todavía no me conoces, soy Eli Callejas, tu coach con programación neurolingüística, y esta es la segunda parte de tus creencias limitantes acerca de la salud. Aquí entra en escena una estructura fascinante del cerebro, el sistema límbico. Podemos imaginar como un detector de amenazas, su trabajo es mantenerte con vida. Cuando interpreta que existe un peligro, prepara al cuerpo para responder, aumenta el estado de alerta, puede activar hormonas relacionadas con el estrés como el cortisol, incrementa la tensión hacia cualquier cambio en el cuerpo. Todo esto es útil cuando el peligro es real. Pero aquí está lo interesante. El sistema límbico no siempre responde únicamente a lo que sucede afuera, también responde a lo que tú crees que significa lo que está ocurriendo. Si durante años aprendiste que mojarte equivale a enfermarte, es posible que tu cerebro active una respuesta de alerta incluso antes que ocurra cualquier síntoma. Eso no significa que la creencia cree por sí sola una enfermedad, ni reemplazar factores como virus, bacterias, genética o hábitos. Significa que la interpretación del cerebro puede modificar la respuesta fisiológica al estrés, y esa respuesta también forma parte de la salud. Por eso comprender nuestras creencias es tan importante, porque el cerebro no responde solo al mundo, responde al mapa que construyó el mundo. Quiero que te observes con honestidad. Cuando hace frío, ¿qué es lo primero que piensas? Alguien cerca de ti se enferma, ¿qué historia empieza a contar tu mente? ¿Tus pensamientos generan tranquilidad o activan inmediatamente una alarma? Y una pregunta todavía más profunda, si cambiaras la historia,
¿cambiarás también la manera en que tu cuerpo enfrenta esas situaciones? Pero esto todavía no responde la pregunta más importante. ¿Por qué si el cerebro aprendió esas creencias, quién las grabó tan profundamente? Porque algunas frases permanecen durante toda la vida, mientras otras desaparecen. La respuesta está en una etapa de tu vida que casi nadie recuerda, pero que sigue dirigiendo muchas de tus respuestas actuales. Y eso es justamente lo que vamos a descubrir en el siguiente bloque. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Al principio te pregunté cómo una frase podía convertirse en una reacción física. Ahora ya conoces la primera parte de la respuesta, no porque las palabras tengan un poder mágico, sino porque el cerebro les asigna un significado, y cuando ese significado se repite durante años, el sistema de protección empieza a actuar como si ese peligro fuera completamente real. La verdadera pregunta ya no es si tu cerebro aprendió, la pregunta es, ¿todavía quieres que siga obedeciendo programas que nunca elegiste conscientemente? Quiero que hagas un ejercicio antes de continuar. Durante las 24 horas, observa cada pensamiento que tengas relacionado con tu salud. No intentes cambiarlo todavía, solo obsérvalo, porque muchas veces el primer paso para transformar un programa es descubrir que estaba funcionando en automático todo el tiempo. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué situación hace que tu mente active inmediatamente una alarma sobre la salud? ¿El frío, la lluvia, el estrés o alguna otra? Quiero que pienses en algo. Si muchas de las cosas que hoy defines como mi personalidad, mi forma de ser o mi realidad, en realidad son programas que alguien más instaló en ti, porque hay algo que pocas personas entienden. Antes de que tú pudieras elegir tus pensamientos, alguien más estaba enseñándole a tu cerebro que era más peligroso, que era seguro y que significaba cada cosa. Antes que pudieras decir, yo pienso en esto, primero alguien te enseñó, esto es así. Y cuando una idea se instala en los primeros años de vida, no se siente como una idea, se siente como una verdad. Por eso una persona puede decir, yo soy enfermizo, mi familia siempre ha sido así y mi cuerpo no aguanta. Como si estuviera describiendo su color de ojos, como si fuera parte de su ADN. Pero hoy quiero mostrarte algo. No fuera una característica de tu cuerpo, sino una historia que tu cerebro aprendió a repetir. Aquí viene una de las partes más intensas. La mayoría de personas cree que las creencias aparecen porque un día decidieron creer algo, pero casi nunca funciona así. Las creencias más poderosas se formaron cuando estábamos en una etapa donde todavía estamos construyendo nuestra identidad, la infancia. Un niño observa, escucha, imita, absorbe. Es como una cámara grabando sin filtro. Y aquí ocurre algo impresionante. Si un niño escucha constantemente, en esta familia todos sufrimos del estómago, tu abuela era enfermiza, a nosotros siempre nos pega fuerte el frío, tenemos mala salud, el niño no solamente escucha unas frases, el niño empieza a construir una identidad. Entonces, esto es lo que somos. Y cuando una creencia se mezcla con una identidad, es mucho más difícil cuestionarla, porque ya no estás defendiendo una idea, estás defendiendo quién crees que eres. Imagina que tu mente es una casa. Naciste, la casa estaba vacía, tenía muchas habitaciones disponibles, pero con el paso de los años, diferentes personas empezaron a colocar muebles dentro. Una persona puso una silla que decía, el frío es peligroso. Otra puso una mesa, tu cuerpo es débil. Otra colgó un cuadro enorme, en nuestra familia todos somos enfermos. Después de muchos años entras a esa casa y dices, así es mi casa. Pero olvidaste algo importante. Tú no construiste todos los muebles. Muchos fueron colocados que pudieras elegir. Y la pregunta poderosa es, si algunos muebles fueron heredados, ¿significa que estás obligado a vivir con ellos para siempre? Quiero que hagamos un ejercicio. Imagina que tienes frente a ti una pantalla gigante. En esa pantalla aparece una película. La película se llama La historia que aprendí sobre mi cuerpo. Empiezan a aparecer escenas. Una mamá preocupada, un papá diciendo, cuídate porque eres delicado, un abuelo hablándote de enfermedad, un médico diciendo algo que se quedó grabado, una experiencia donde sentiste vulnerable. Ahora observa algo, ¿la película existe? Pero tú no eres la película, tú eres la persona que está mirando la película. Y cuando puedas observar una historia, puedes empezar a decidir si esa historia todavía representa quién eres hoy. Durante la infancia ocurre un proceso llamado aprendizaje asociativo. Nuestro cerebro conecta experiencias emocionales y significados. Es una herramienta de supervivencia.
Por ejemplo, si un niño toca algo caliente y se quema, aprende, eso duele, no debo de hacerlo otra vez. El problema aparece cuando el cerebro aprende a asociar que puede ser demasiado amplias. Por ejemplo, una experiencia de enfermedad puede convertirse en mi cuerpo es débil. Una experiencia con frío puede convertirse en el frío siempre me hace daño. Una enfermedad familiar puede convertirse en yo voy a terminar igual. El cerebro busca patrones porque esa es una de sus funciones principales. Busca conexiones, busca protección, pero algunas conexiones pueden quedarse activas aunque la situación haya cambiado. Es como una alarma de humo que funcionó perfectamente durante años, pero ahora suena cada vez que alguien cocina una tostada. La alarma no está rota, está demasiado sensible. Y aquí viene la pregunta que puede cambiar tu forma de verte. Si tu cerebro aprendió una respuesta, significa que también puede aprender una nueva, porque muchas personas pasan peleando contra sus síntomas, pero nunca se detienen a observar la programación que existe detrás. Intentan cambiar el resultado sin revisar el sistema que genera ese resultado. Quiero que respondas mentalmente. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste que tu cuerpo era débil? ¿Quién te enseñó lo que significa tener mala salud? ¿Esa creencia viene de una experiencia tuya o de una historia familiar? ¿Qué frase sobre la salud repites sin darte cuenta? Y una pregunta todavía más profunda. Si un niño que amas dijera exactamente lo mismo que tú dices sobre tu cuerpo, ¿qué le responderías? Porque en el siguiente punto vamos a entrar en algo todavía más profundo. Vamos a hablar del por qué el cerebro puede activar una respuesta de amenaza incluso cuando no existe un peligro inmediato. Y aquí es donde muchas personas entienden por primera vez por qué sienten mi cuerpo siempre está alerta, siempre estoy esperando enfermarme y siempre estoy buscando señales que algo está mal. Al inicio de este bloque te hice una pregunta. ¿Y si muchas cosas que crees que son parte de ti solamente son programas aprendidos? Ahora tienes una pieza más. Muchas creencias sobre tu salud no nacieron como una decisión consciente, fueron construidas con experiencias, palabras y emociones, pero descubrir que un programa existe es el primer paso para dejar de vivir controlado por él. Haz algo sencillo, escríbeme en los comentarios una frase que hayas escuchado muchas veces sobre la salud en tu familia. Puede ser una frase pequeña, a veces las frases que parecen más inocentes, las que más profundamente se quedan grabadas. Y mientras lees las respuestas de otras personas, observa algo. Quizá muchas personas no están viviendo solamente tu propia historia, están viviendo historias que heredaron. Quiero que imagines algo. Vas caminando por la calle y de repente escuchas una alarma. Tu corazón empieza a latir más rápido, tu cuerpo se prepara, tus músculos se tensan, tu mente piensa, algo está pasando, pero después descubres algo. No había ningún incendio, era una alarma defectuosa. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Y si muchas personas viven exactamente así con su salud? ¿Y si su cuerpo no está fallando, sino respondiendo a una alarma que aprendió a sonar hace muchos años? Porque muchas veces no sufrimos solamente con lo que está ocurriendo en el presente, sino por la interpretación que nuestro cerebro construyó en el pasado. Y aquí está la parte que puede cambiar tu manera de entender tu cuerpo. Tu cerebro no busca tener razón, busca protegerte, aunque para protegerte utilice información antigua. Hay algo curioso sobre la mente humana. Preferimos equivocarnos pensando que existe un peligro antes que ignorar un peligro real. ¿Por qué? Porque durante miles de años esa capacidad nos enseñó a sobrevivir. Imagínate a nuestros antepasados caminando por un bosque, escuchan un ruido entre los árboles, una persona piensa, seguramente es el viento, otra piensa, puede ser un animal peligroso. ¿Quién tenía más probabilidades de sobrevivir? ¿La persona que se preparaba? El problema es que nuestro cerebro moderno todavía utiliza muchos mecanismos antiguos. Antes el peligro podía ser un depredador. Hoy puede ser un correo de trabajo, una preocupación constante, un síntoma corporal, una idea aprendida, una frase repetida durante años. Y ahí aparece algo fascinante. El cerebro puede comenzar a tratar una creencia como si fuera una amenaza real. Imagina que tu cerebro es un sistema de seguridad de una casa. Cuando compras la casa, el sistema funciona perfectamente. Detecta movimientos, protege las puertas, te avisa cuando algo ocurre. Pero un día alguien cambió la configuración
exploración. Ahora el sistema empieza a pensar que cualquier movimiento es peligroso. Un gato pasa frente a la ventana, una hoja cayéndose, el viento moviendo una rama. La alarma suena una y otra vez. Después de años, el dueño de la casa dice, esta casa es muy insegura, pero la realidad es diferente. La casa está bien. Lo que necesitaba era actualizar el sistema de alarma. Ahora piensa esto. ¿Cuántas veces has dicho, el cuerpo es muy sensible? Y si en lugar de ser sensible, simplemente aprendió a estar en alerta. Haz un ejercicio conmigo. Imagina tu cuerpo como una ciudad. Dentro de esa ciudad existe un centro de control. Ahí llegan todas las señales, frío, calor, dolor, cansancio, sensación, pensamientos. Ahora imagina que ese centro de control tiene un guardia que aprendió durante años que el frío es peligroso, el cansancio significa enfermedad y un síntoma pequeño significa algo grave. Entonces, cada vez que recibe una señal, levanta la alarma. Ahora imagina que te acercas a ese guardia y le preguntas, ¿de dónde aprendiste esto? Y aparece una imagen, una frase, un recuerdo, una experiencia, una voz del pasado, porque muchas veces el guardia no está reaccionando al presente, está obedeciendo instrucciones antiguas. Y aquí entra una parte importante del funcionamiento del cerebro. El sistema nervioso tiene mecanismos para detectar amenazas y prepara al cuerpo para responder. Cuando interpretamos algo como peligroso, puede activarse respuesta de estrés, mayor estado de alerta, cambios de respiración, tensión muscular, liberación de hormonas relacionadas con el estrés, como el cortisol. Estas respuestas son normales y necesarias. El problema aparece cuando el sistema de alarma se activa constantemente ante situaciones que no representan una amenaza real e inmediata. Por ejemplo, una persona siente una pequeña molestia corporal y automáticamente piensa, algo grave está pasando. Esa interpretación puede aumentar la preocupación y la tensión sobre el cuerpo, y cuando más observas una sensación, más importante aparece. Es como subir el volumen de una canción. La canción siempre estuvo ahí, pero ahora se escucha más fuerte. Ahora viene la pregunta poderosa. Si tu pensamiento puede activar una respuesta de alerta, ¿qué pasaría si aprendieras a crear pensamientos que generan seguridad? Porque muchas personas intentan cambiar su salud luchando contra el cuerpo, pero quizá una parte del cambio comienza aprendiendo a trabajar con el cerebro que interpreta lo que ocurre. Quiero que seas honestamente conmigo. Cuando sientes algo diferente en tu cuerpo, ¿cuál es el primer pensamiento? ¿Curiosidad, tranquilidad o inmediatamente aparece el miedo? Cuando algo cambia en tu salud, tu mente busca soluciones o empieza a imaginar escenarios negativos. Y esta pregunta es clave. ¿Tu cuerpo está reaccionando al presente o a una historia del pasado? Pero aquí viene algo todavía más profundo, porque ahora entiendes que existe una alarma interna. La siguiente pregunta es, ¿quién programó esa alarma? ¿Quién decidió que era peligroso y quién enseñó a tu cerebro que debía temer? Y la respuesta nos lleva a uno de los momentos más importantes de tu vida. Si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque al final te va a volar la cabeza. La pregunta donde aprendiste qué significa estar sano y qué significa estar enfermo. Al inicio hablamos de una alarma sin incendio. Ahora entiendes algo. Muchas veces el sistema de protección exista. El problema es que puedes estar utilizando información antigua. Tu cerebro no es tu enemigo, tu cuerpo no es tu enemigo. Ambos están intentando protegerte, pero para ayudarte mejor necesitas señalarle al cerebro que el presente no siempre es igual al pasado. Quiero dejarte una pregunta para reflexionar. Cuando eras niño, ¿entendiste qué significaba estar enfermo? ¿Era algo normal en tu familia? ¿Era algo que generaba miedo? ¿Era algo que significaba debilidad? Escribe una palabra en los comentarios: frágil, fuerte, miedo, cuidado, o la palabra que describa la situación que aprendiste sobre ese cuerpo. Porque en la siguiente parte vamos a descubrir cómo esa historia familiar puede convertirse en una identidad con la que vivimos nuestra salud. Quiero cerrar esta parte con una idea que puede cambiar completamente la forma en la que ves tu cuerpo, porque después de todo lo que hemos hablado, quizá estés pensando, entonces, ¿estoy condenado a vivir con estas creencias para siempre? Y la respuesta es no, porque una creencia no es una sentencia, una creencia es una interpretación que tu cerebro aprendió, y si tu cerebro aprendió una manera de responder, también tiene la capacidad de aprender una nueva. Pero antes de cambiar algo, primero tienes que darte cuenta de algo muy importante. No puedes transformar un programa que todavía cree que es tu identidad. Muchas personas pasan años diciendo, yo soy así, mi cuerpo no aguanta, mi familia, todos somos iguales, pero quiero hacerte una pregunta, ¿realmente eres así? ¿O simplemente llevas muchos años repitiendo una historia? Porque hay una gran diferencia.
Una persona puede decir, tengo un cuerpo que debo cuidar. Eso genera responsabilidad, pero otra persona puede decir, tengo un cuerpo débil que siempre me traiciona. Eso genera miedo. Las dos personas tienen un cuerpo, las dos personas pueden tener síntomas, pero la historia interna que acompaña esa experiencia es completamente diferente. Y esa historia importa. Imagina que durante años llevas unos lentes especiales. A través de ellos aprendiste a ver el mundo. Si los lentes tenían un filtro de miedo, todo parecía más peligroso. Si tienen un filtro de fragilidad, todo parecía una amenaza. Pero después de tantos años con esos lentes, olvidaste que los llevabas puestos. Pensaste, así es el mundo, cuando en realidad así era la forma en la que estabas aprendiendo a verlo. El primer paso de la transformación no es romper los lentes, es darte cuenta de que existen. Quiero que hagas una última visualización. Imagina que tienes frente a ti una versión pequeña de ti mismo. Ese niño que escuchó, no te mojes, te vas a enfermar, cuídate porque eres débil. Míralo. Obsérvala su expresión. Ese niño no estaba equivocado, estaba aprendiendo, estaba intentando entender el mundo. Ahora imagina que tu versión adulta se acerca y le dice, gracias por intentarme protegerme, gracias por aprender todo esto, pero hoy puedo observar las cosas con una nueva manera. Hoy puedo cuidar mi cuerpo sin vivir con miedo. Porque sanar con una relación con tu salud no empieza peleándote contigo, empieza entendiendo de dónde viene lo que aprendiste. La buena noticia es que tu cerebro tiene una capacidad llamada neuroplasticidad. Esto significa que el cerebro puede cambiar sus conexiones y aprender nuevas conexiones a través de nuevas experiencias. Una información o práctica no significa borrar el pasado, significa crear nuevas asociaciones. Por ejemplo, antes decías frío es igual a peligro. Una nueva interpretación puede ser el frío es una sensación que mi cuerpo puede experimentar mientras sigo cuidándome. Antes podías decir un síntoma es algo terrible. Una nueva interpretación puede ser un síntoma es información que puedo observar y atender. El objetivo no es negar la realidad, el objetivo es de dejar de vivir bajo la interpretación automática que genera el miedo innecesario. Ahora quiero enseñar las 3 preguntas que pueden ayudarte a empezar a observar tus creencias. Número 1. ¿Esto es un hecho o es una interpretación? Ejemplo, he estado enfermo varias veces. ¿Eso es un hecho? Mi cuerpo es débil. ¿Eso es una interpretación? Número 2. ¿Esta creencia me ayudó o me limita? Una creencia saludable te impulsa a cuidarte. Una creencia limitarte te mantiene atrapado en miedo. Número 3. ¿Elegiría enseñarte esta misma creencia a alguien que ama? Si la respuesta es no, quizás sea el momento de revisarla. Quiero que respondas estas preguntas. ¿Qué historia has repetido sobre tu cuerpo durante años? ¿Te has tratado como alguien fuerte o como alguien débil? ¿Has cuidado tu salud desde el amor o desde el miedo? Y la pregunta más importante, si puedes escribir una nueva historia sobre tu salud, a partir de hoy, ¿qué diría? Al inicio te pregunté, ¿estás condenado a vivir con las creencias que aprendiste? Ahora ya tienes la respuesta. No, puedes observarlas, cuestionarlas. Puedes aprender nuevas formas de relacionarte contigo, porque una creencia aprendida no tiene por qué convertirse en tu destino. Quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios una frase. Hoy elijo cuidar mi salud desde... Completa el espacio con las palabras que más necesites. Amor, confianza, calma, responsabilidad, conciencia. Y si este video te hizo recordar a alguien que vive diciendo, yo soy enfermizo, mi cuerpo no puede, siempre me pasa lo mismo, comparte porque a veces es una nueva forma de vivir. Y si estás listo para reprogramar tu mente, en el primer mensaje fijado puedes contactarme. Y recuerda suscribirte porque los siguientes videos te va a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.